Bueno, ya está grabando, no se pudo por YouTube. Dice que no tengo permiso, no sé por qué. Pero bueno, ahí queda grabado y ya después pues lo subimos al canal para que podamos verlo en el caso de que no lo puedan ver. Bueno, bienvenidos, damos gracias a Dios por este tiempo. Eh, para no perder más tiempo, vamos a invitar a nuestro pastor y amigo Samuel, que hoy nos va a traer la enseñanza y pues al mismo tiempo pues va a estar orando para iniciar este tiempo. Listo, bienvenido, pastor y amigo Samuel, y Dios le bendiga. Buenas noches, ahí me escuchan todos, ¿verdad? Eso me parece súper. Bienvenidos. Me alegra ver a la hermana Aida Rojas estudiando. Qué bueno, no había tenido la oportunidad de darle nunca clase. Entonces, pues bueno, hoy tengo el privilegio de poder enseñarle un poco de lo que he aprendido. Bueno, arranquemos con la oración, ¿no? Cierre sus ojos, oramos a Dios y ponemos este tiempo en sus manos. Amado Señor, en esta noche estamos agradecidos contigo porque eres bueno, Señor, porque tu palabra enseña que para siempre son tus misericordias y a ti te ha placido, Señor, tenernos el día de hoy a cada uno en el lugar donde se encuentran, en su casa. Gracias, Señor, porque has guardado nuestra vida, has guardado el trabajo de cada uno de nosotros, nos has cuidado del peligro y has sido, Señor, tú nuestro proveedor en todas las áreas, Señor. Padre, yo le pido en esta noche de corazón al Espíritu Santo que nuestro entendimiento sea alineándose al Espíritu Santo, que lo que hoy se habla pueda ser entendido, que si hay algo que no es entendible, Señor, lo podamos discutir a tal punto de que podamos, Señor, salir satisfechos en estas dos lecciones que vamos a tratar el día de hoy. Y en el nombre de Jesús ponemos todas las cosas, creyendo que todo está en sus manos. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien. Bueno. Allí, sin mirar la cámara, sin mirar el libro, no me van a empezar a hacer trampa. Necesito que vamos a ver en la lista. Tenemos a Santiago, Diego, Alondra, Aida, Gloria, Nechi, Marta y Caterín. Bueno, sin mirar el libro, me van a decir, alguien va a habilitar su micrófono y me va a decir cómo se llama el libro que están estudiando, sin mirar el libro. Predicación y enseñanza. No sé, ¿me pregunta o me responde? Yo siempre quise decir eso. Respondo, pastor. Listo, muy bien. Imagínense que el libro que están tratando, Predicación y Enseñanza, realmente es un tema muy chévere, es espectacular. De hecho, me recuerda a mi tiempo en el seminario cuando tuve la oportunidad de aprender en la clase de homilética 1 y homilética 2. Y en homilética nos enseñan que la homilética es el arte y la ciencia de preparar y predicar sermones bíblicos. Y entonces hoy que leía el texto, yo decía, wow, me devolví a ese tiempo del seminario porque realmente lo que uno aprende no se olvida, ¿sí? Entonces, pues nada, arranquemos. Hoy vamos a hablar acerca de dos temas. Y bueno, pregunta, ¿hasta qué horas vamos? Hasta las 9:15, está bien. Bueno, apenas para poder ir a verme la novela. Digo, disculpen, ustedes no escucharon eso. Bueno, arranquemos. Entonces, en el primer tema, perdón si se me sale
la cámara un momentico. Se supone que usted está aprendiendo el día de hoy acerca de la preparación del material. Es el primero de los temas que vamos a hablar. La preparación del material. ¿Listo? Yo quisiera creer que ya usted le pegó una ojeada al menos al texto y se dio cuenta de lo que vamos a hablar. Pero entonces, aquí a mi lado está mi esposa. Dime un número del 1 al 20. 10. El 10. Entonces, en orden de cámaras de las pantallas que a mí me sale, yo voy a hacer una pregunta. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me aparece Cristian Marín, pero ahí no está Cristian Marín. Ese cabello no es de Cristian Marín. ¡Hola! Alondra. Alondra, pregunta. Ya que vamos a hablar pues digamos que el tema que vamos a empezar el día de hoy, habla acerca de la preparación del material. La pregunta para Alondra es, ¿cómo prepara un café? Un café tinto, ¿cómo lo prepara? Listo. Bueno, empezando, yo no preparo café ni tinto. Bueno, entonces, pero pues como me enseñaron, pues primero monto el agua. Si es tinto, por lo general lo hago instantáneo, luego que hierve el agua, le agrego el café y como que lo dejo un ratico ahí como remojar, no sé si se dice así, y ya después lo saco, lo sirvo, pues si es sin azúcar o con azúcar. Ahora, si es café, ¿verdad? O café con leche para mí, le echo solo leche y ya luego le echo un poquito de café y ya, así lo hago. Ok, en este caso sería un café instantáneo. Sí. Listo. ¿Otro número? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hermana, ay, prendieron otra cámara, tocó de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, pero volví, me sale la misma persona. Entonces, en ese caso, Diego y Aleida. Entonces, cualquiera de los dos me colabora diciéndome cómo prepara un café tinto. Hágalo usted, que usted es la que lo prepara. No, hágalo usted, que usted es el que lo hace. No se escucha. No, no hay sonido. Ah, ahí sí. En ese orden me devuelvo uno. Hermana Marta, me ¿Ya te devuelvo. dejó? Ya se dejó, pero apaguen el sonido de otro de los dispositivos porque tienen dos vinculados. No, ahí ya no se escucha. Bueno, entonces, hermana Marta, su merced, ¿cómo prepara un tinto? Agua, panela y en la medida del alcance bajito de dulce. Y pues dependiendo de la cantidad de agua, 1, 2 o 3 cucharaditas de café. Espero que el agua herva. Echo el café, el hervor y tapo la olla y luego sirvo. Rayos, diría un amigo, rayos. ¿Qué es hervir para ustedes? Porque todos me dicen, yo dejo que herva el agua. ¿Qué es hervir? Que la panela y el agua se hayan juntado y hayan hecho evolución, ¿cómo se dice? Ebullición. Gracias, exactamente. Sí, pero generalmente confundimos el hervir con que salgan burbujas, todo eso y empieza y uno dice, uy, está hirviendo el agua. Eso es lo que decimos hervir. Pero realmente a la hora de la preparación de un café, hervir el agua es que la temperatura máxima sea 92 grados centígrados. ¿Cómo sé yo cuando son 92 grados centígrados o punto de ebullición? Cuando usted tiene su olleta y empiezan a subir las primeras partículas de aire.
y empiezan a subir, eso ya es hervir el agua. Cuando ya empieza el agua a hacer el burbujeo y a hacer ese tipo de cosas, eso no es agua hervida, eso es agua quemándose, evaporándose, secándose. Y lastimosamente terminamos dañando el café, lo quemamos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que hervir es eso, pero hervir realmente llegará al punto de ebullición. Así que todos tenemos diferentes formas y estrategias a la hora de preparar un buen café. Lo curioso del tema es que existen algunas reglas básicas a la hora de preparar un café. Solo que muchos de nosotros lo pasamos por alto y así terminamos perdiendo la oportunidad de tomarnos un exquisito café. ¿Sí? Hay algunas reglas básicas para la preparación de un excelente café, como el tema del agua, por cada pocillo de café, cierto gramaje. Se habla aproximadamente de 3.5 gramos de café por taza de café. El azúcar en el café no son amigas realmente. ¿Por qué? Porque el azúcar tiende a ser amargosa y daña también el café. La panela es aceptable, pero no en la preparación, sino al finalizar, cuando ya está mezclado el agua y el café. Y para endulzar, si se le pone la panela, puede ser orgánica, rallada, como usted lo quiera, para endulzar. Formas ahí a través de filtros, a través de prensas, a través de cafeteras, a través bueno, infinidad de maquinarias. El drip 60, V60, el sifón, bueno, una infinidad de métodos. Y todos ellos nos ayudan a tomar un buen café. De igual forma ocurre con la preparación de la predicación. Pasamos por alto las normas ya establecidas y los conceptos básicos que deben ser tenidos en cuenta. Comencemos por la preparación del material. ¿Sabías que la palabra de Dios es el mensaje de Dios a las personas? Por lo cual, es la fuente primaria para la predicación y la enseñanza. Ahora, la pregunta para usted. Cuando usted como líder, como supervisor, como persona de un cuerpo en Cristo, enseña en su grupo familiar, en el ministerio donde Dios le ha puesto, ¿cuál es su fuente primaria? ¿El libro de los mormones? ¿O acude a, no sé, a la Biblia de los Jesús Solo, que bueno, básicamente no es la misma, o acude a otro tipo de material para apoyarse a la hora de la predicación? ¿Cuál es su fuente primaria? ¿Qué herramientas usa usted para elaborar un buen mensaje? O usted podría ser de aquellos que reciben un bosquejo, así, bosquejo, lo leen y dicen, esto está fácil, sencillo, ya no, yo me sé ese tema, yo ya he leído esa historia en la Biblia, entonces pues no tengo que investigar. O acude a diccionarios bíblicos, concordancias bíblicas, comentarios bíblicos, hasta mapas geográficos bíblicos de Antiguo Nuevo Testamento. ¿A qué acude usted? ¿Cuál es su fuente primaria? ¿O simplemente es solo la Biblia? Todo contexto será lo que rodea al texto que está leyendo. En este caso existen algunos tipos de contexto, como el contexto inmediato, y es cuando hablamos de los versículos anteriores y los versículos siguientes a la lectura. Entonces, digamos, estamos leyendo este texto y un contexto anterior es lo que estaba antes y un contexto, siguiente sería lo que está después a ese párrafo que usted lee. ¿Me hago entender? Entonces, el contexto inmediato siempre será lo que está antes y después del texto que usted está leyendo. Y el contexto extendido es cuando usted no lee antes ni después, sino que toma en cuenta párrafos anteriores o hasta el mismo libro. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado la canción de un buen cantante, adorador, él se llama Marcos Brunet, y él tiene una canción que se llama Abba Padre, y entonces él dice al arrancar su canción, dice, ahora se me perdió, ya lo encontré. Él arranca con la canción diciendo lo siguiente,
Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. Padre, queremos de que... Y empieza, escucho tu corazón, y empieza a cantar. Y él lee ese texto, pero arranca diciendo, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Por cuál causa? Es la pregunta. ¿Por cuál causa doblo mis rodillas? Y entonces allí es donde tendríamos que acudir a un contexto inmediato, leer los versículos anteriores. Y entonces haciendo la tarea me doy cuenta que Pablo dice que pues la salvación inicialmente era solo para los judíos y ellos eran los únicos que merecían ser salvos. Pero por el sacrificio de Cristo en la cruz, esa salvación fue brindada a toda la humanidad. No importa si eres judío, si eres hebreo, griego, gentil, si eres circuncidado o no circuncidado, no importa. Cristo murió por todos y la salvación es para todos. Ya no hay griego, no hay judío, no hay, sino que todos somos uno para Dios, ¿sí? Y entonces dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de lo eterno. Entonces, cuando uno lee el contexto inmediato, versículos anteriores y versículos siguientes, uno puede comprender mejor la idea de lo que el texto quiere decir. Pero cuando hablamos de de contexto extendido, pues hablamos de un libro, podríamos decir. Para entender Job, entender Job 42, cuando dice de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, tendríamos que leernos todo el contexto extendido y empezar desde Job capítulo 1 para comprender que realmente Job solo conocía a Dios por lo que había escuchado, por lo que él había oído de sus antepasados o de sus generaciones antiguas, y no conocía al Dios que logró conocer. Entonces la importancia de una buena lectura del contexto, sea inmediato o extendido. Ahora, muchos crean falsas doctrinas cuando usan versículos y los ponen por fuera de contexto, intentando explicar algo que ni ellos mismos creen. Pero ustedes, los que usan la palabra de verdad de forma correcta, leen contextos anteriores o contextos inmediatos o extendidos para evitar herejías. Cuando no leemos el contexto y sacamos una conclusión así a la ligera, podemos estar cayendo en una herejía. Y altos herejes que sí hay, como para sumarnos otro hereje. Entonces, tiene que tener cuidado a la hora de usted, pues, dar una conclusión certera a un texto, porque usted tiene que estudiar el contexto inmediato, extendido, bueno, todo ese tema del contexto es tan vital a la hora de, ¿listo? El contexto es un excelente recurso para encontrar el significado de las palabras. No usar el contexto puede llevar a la terrible herejía. ¿Listo? Continúo hablando del trasfondo. El trasfondo. Siempre será vital el trasfondo de toda lectura. Identificar el trasfondo a usted y a mí nos va a ayudar a entender mucho mejor la lectura. Por ejemplo, cuando Jesús da el discurso a la mujer samaritana en el pozo, que Jesús le dice, dame a beber, y ella le dice, tú siendo judío me pides a mí, mujer samaritana, que te dé a beber, y él le dice, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, pues le dice, al contrario, tú querrás de esa agua que él da, porque su agua es para siempre, no volverás a tener sed. Entonces, si uno analiza cuál es el contexto de eso o el trasfondo, es que esa mujer estaba sacando agua de un pozo de Jacob. O sea,
años atrás, cientos de años atrás, podríamos hablar más de 4.000 años atrás, antes de Cristo, ¿sí? Entonces, conocer el trasfondo siempre será importante. Por ejemplo, cuando los discípulos en esa misma escena, Jesús les dice que tienen hambre y él le dice, vayan y compren a la ciudad. Y entonces es cuando él se encuentra con la mujer samaritana y a ella le ofrece un agua para no volver a tener sed. Y cuando llegan los discípulos le dicen, listo, maestro, aquí hemos traído la comida. Y él les dice, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Entonces uno tiene que empezar a comprender el trasfondo con el cual él está diciendo las cosas. Siempre será importante tener en cuenta el trasfondo de la historia a desarrollar para dar una buena enseñanza. ¿Listo? Otro ejemplo es cuando Jesús se encuentra rodeado de publicanos y pecadores. Para los fariseos y los maestros de la ley, eso era vergonzoso, que digamos Jesús estuviese rodeado de publicanos, de pecadores, de mendigos. Para el fariseo y para el maestro eso era tremendo. ¿Cómo es que diciendo ser maestro está con ellos? ¿Sí? Eso era vergonzoso. Y en ese trasfondo, Jesús suelta una enseñanza poderosa. Y está en Lucas, cuando enseña acerca de la oveja perdida, habla acerca de la moneda perdida y después habla del hijo pródigo. Y termina haciendo énfasis en que Dios ama a los perdidos. Entonces ama al publicano, ama al pecador. Sin embargo, les suelta a ellos un datico y les dice que ellos vendrían siendo como el hijo mayor de aquel hombre que está en la casa de su padre, lo tiene todo, pero no lo aprovecha. Pero Jesús vino en favor de los que estaban perdidos. Entonces, si uno lee así por leer encimita el texto, uno dice, ay, tan bonita la historia del hijo pródigo, ay, tan bonita la historia de la oveja perdida porque la cargó en sus brazos, pero el trasfondo de esas historias nos lleva a ver que lo que realmente Jesús está enseñando es que Jesús vino a buscar al que estaba perdido. Y por eso se juntaba con prostitutas, se juntaba con enfermos, con pecadores, con leprosos, con todo tipo de gente, salvo con fariseos, porque básicamente ellos ya conocían, ¿sí? Pero realmente Jesús vino por lo que estaba perdiéndose. Dice que usted puede tener en cuenta los siguientes pasos a la hora de realizar una lectura y querer descubrir un contexto. Entonces, cuando usted esté leyendo el texto, haga las siguientes preguntas. ¿Cuál es el motivo por el cual esta historia ocurrió? ¿Por qué se repiten tantas palabras? Se repite esta hasta 5, 3 veces en el texto. ¿A quién está dirigido las palabras o el texto que están allí en la lectura? Encontrar las respuestas a esas preguntas siempre ayudará en el desarrollo de la buena tarea. Entonces, vuelvo y digo, ¿cuál es el motivo por el cual esto ocurre? ¿Por qué se repiten las palabras? ¿Y a quiénes está dirigido el texto? Hacerle esas preguntas, amigas, adicionales al cómo, dónde, cuándo, por qué. Ese tipo de preguntas ayudará a que usted se vaya a un contexto, porque usted va a decir, digamos, en aquellos días, entonces dice, en aquellos días, ¿cuándo? ¿Qué pasó? ¿En dónde estaban? ¿Qué ocurrió? Me voy unos versículos atrás y ya entiendo, en los días de la Pascua, en los días de la fiesta de los tabernáculos, porque leo el contexto. ¿Listo? Ahora, es importante identificar quién es el que habla. Es sumamente importante identificar el personaje que está hablando en los textos, ya que la palabra de Dios, aunque es inspirada, no todas las personas pueden servir como ejemplo de vida. Por ejemplo, cuando usted identifica que el que está hablando es el príncipe de Persia, cuando usted está identificando que el que habla es el rey Nabucodonosor, o están hablando los profetas de Baal, usted sabe que aunque la palabra es inspirada por Dios, hay personajes en el interior de la Biblia que no son fuente de inspiración para nosotros, ¿sí? A usted no lo puede inspirar un profeta de Baal a decir, wow, yo quiero ser como ellos, así entregados, que hacen sacrificios. No, es necesario identificar quién está hablando. Nombremos algunos y reconozcamos
que no todos son buenos. Por ejemplo, ellos, ahora buenos, encontramos al rey David, encontramos cuando Jonás habla, encontramos cuando Job habla. Encontrar quién es el que está hablando es importante. Por ejemplo, con Job, ¿sí? En Job hablan sus amigos, habla Dios, habla la esposa de Job, hablan sus siervos, habla el mismo Job. Entonces es necesario identificar quién es el que está leyendo, hablando en el texto, ¿sí? Porque si hacemos la lectura así de corrido, porque tengo afán, porque toca cumplir con el devocional que nos pidieron, porque, bueno, entonces usted va a terminar confundiendo los personajes y atribuyéndole cosas a personajes que no se le deben de atribuir. Por ejemplo, en el Salmo 91, los primeros 13 versículos hablan el hombre hacia Dios. Y desde el versículo 14 en adelante es Dios hablándole al hombre. Entonces es la importancia de poder leer y asimismo identificar quién está hablando. Ahora, para comprender mucho mejor, también es importante entender que en la Biblia usted va a encontrar lenguaje literal y lenguaje figurado. ¿Listo? El lenguaje literal de la Biblia es fácil de comprender y de encontrar, pero se debe tener cuidado de no lateralizarlo, perdón, de no literalizarlo todo, ya que no todo es correcto. Por ejemplo, sabemos que en la Biblia cuando habla de lugares, habla de forma literal. Cuando habla de personajes, historias vividas, habla de que eso fue literal. No podemos pensar que, por ejemplo, cuando el mar se abrió en dos con Moisés, entonces decir, no, eso fue figurado, un lenguaje figurado ahí como para enseñarnos algo. No, eso es una enseñanza literal. El mar se abrió en dos. Cuando nos habla de la multiplicación de los panes y de los peces, eso es literal. Jesús multiplicó los panes y los peces. No podemos decir, no, eso es un lenguaje figurativo ahí para que nosotros comprendamos que es que Dios tiene el poder sobre todas las cosas, que Él va a multiplicar todo lo que nos haga falta y usan este ejemplo para demostrarnos que Él tiene el poder de todo. No, no es figurado, ahí es 100% literal. Y usted como cristiano, como hijo de Dios, como lector de la Biblia, pues fácilmente puede reconocer que es literal y que es figurativo. ¿O será que si tu ojo te es de tropiezo, arráncatelo, eso será literal o figurativo? Si usted quiere que sea literal, pues eso ya es problema suyo. Pero yo eso sí lo tomo como figurativo, ¿sí? Y entonces usted y yo tenemos la facilidad, como buenos lectores de la Biblia, de identificar el lenguaje literal y figurativo. Ahora, en cuanto a lo figurativo, no todo es literal. Algunas cosas deben de ser tomadas de forma figurativa, ya que esta es la representación para intentar explicar algo. Entonces nos da unos ejemplos en los libros. Dios como roca, Dios como fortaleza y escudo, el hombre como un árbol saludable, el diablo como león rugiente que anda buscando a quien devorar, son lenguaje figurativo, porque Dios no es una roca. El hombre no es un pedazo de árbol saludable y el diablo no es un león. Son lenguaje figurativo que se usa para explicar o tratar de hacer que el lector comprenda un poco mejor. Por ejemplo, Nicodemo encontramos que habla lenguaje figurativo. Cuando se acerca al maestro le dice, ¿y cómo he yo de nacer de nuevo? ¿Será que me meto en el vientre de mi madre y vuelvo a nacer? Y Jesús tiene que explicarle que no es así, sino que se nace de nuevo cuando se es bautizado, cuando se va a las aguas. Cuando Jesús se refiere al cuerpo como carne y al vino como su sangre, no es que el pan que comemos en la cena del Señor sea un pedazo de carne de nuestro Señor Jesucristo que está guardado desde el año 33 para que usted se tome la cena del Señor, o que guardaron en un frasquito la sangre de Jesús y está almacenada desde hace ya casi 2000 años allá guardada esa sangre para que usted tome la cena del Señor. No.
son lenguaje figurativo para explicarnos que la copa del vino significa la sangre de Cristo y que el cuerpo de Cristo está representado en el pan, que fue partido y fue molido, triturado por usted y por mí. ¿Sí me hago entender? Ahora, el no leer los contextos es tremendo, porque estás conectado. estás conectado. Toca que alguien apague el micrófono, no sé quién es, pero... Entonces, imagínense que para algunos, como sacan las cosas fuera de contexto, decían que los cristianos eran caníbales, porque ¿cómo es eso que se comen el cuerpo de su maestro y que se beben su sangre? Los cristianos son caníbales. ¿Por qué? Porque sacan las cosas fuera del contexto. ¿Listo? Ahora, importante. Cuando usted ya ha sacado un contexto, cuando usted ya identifica quién es el que está hablando, cuando usted identifica si el lenguaje es figurativo, si es literal, usted tiene que hacer una recolección y organización del material. Entonces, ¿cuántos de aquí, levánteme la manito, cuántos de aquí tienen al menos un bosquejo o una predicación hecha por usted, escrita? Bueno, muy pocos, o pues mi celular no me dejó ver muchos, pero ya en el transcurso de que nosotros, yo llevo en nuestra iglesia donde estamos desde el año 2000, o sea, ya llevo 22 años congregándome en esa iglesia. ¿Y usted cuánto lleva? Y en esos 10, 15, 20, 30 años que lleva en la iglesia, yo creo que ya debe ser una persona que al menos tenga un bosquejo escrito o una predicación. Y que usted diga, yo tengo un librito escrito ahí, bien, hermana Marta, tengo ahí escrito en un cuaderno varios pensamientos. ¿La hermana Marta va a decir algo? Sí, es que yo hoy compartía con alguien precisamente, bueno, digamos que lo difícil que es para mí, no es porque no tenga semilleros, sí, efectivamente, en estos días busqué unos papeles necesité buscar unos papeles por allá en el archivo de mi mesita de noche y encontré unos que dije, ay, guau, mire esto tan bonito, a esto le faltó, bueno, sí, justo esta semana. Pero ya meditando pues en lo que llaman la recolección en la semilla y qué tal que nos guía la materia, lo encuentro un poco a veces difícil porque siento que como que oro cada vez que de pronto tengo que preparar una enseñanza, mujeres, el distrito, cuando predicamos los viernes nosotros, que teníamos el culto los viernes, pues también lo hacíamos seguido. Pero yo pienso, o sea, a mí me es difícil pensar, guardo el semillero y, y lo reproduzco porque el viernes tengo un mensaje o tengo que llevar una palabra, ¿sí? No, normalmente lo que yo hago es arrodillarme y decirle a Dios cuál será la necesidad en esta ocasión. Entonces el semillero, yo le he contado ya a alguien con el que hablaba, no va mucho conmigo. Entonces pensando en cómo defender la idea del semillero personal, o sea, lo que yo pienso, me dije, no, pues como no soy pastora, sino que preparo uno por allá cada mes, cada 2 meses. De pronto cuando tuvimos los devocionales que eran en vivo, pues preparé varios, ahí sí, otro tema. O en el culto los miércoles, que lo tuvimos un tiempo, y los viernes. Pero yo, o sea, como que no me hallo con ese semillero. Yo soy más de buscar esa inspiración de acuerdo al día, de acuerdo a la ocasión, a donde voy a llevar la palabra. Y yo, o sea, para mí es más fácil sentarme, orarle al Señor y dejar. Yo creo que automáticamente, eso no sé, yo no sé, pero eso me pasa a mí. Después de que yo he orado, yo he sentido en mi corazón que es automático, que mi mano simplemente, sí, 2 o 3 puntos, porque eso es todo mi mensaje, eso es todo mi bosquejo, 2 o 3 puntos y sale. Entonces, como que yo puse aquí caritas, no es conmigo, no es que no los tenga, pero no es lo mío. De pronto estoy requeterrada, su merced me sabrá decir, pero no es básicamente lo mío, sino buscar la inspiración de acuerdo a la situación. Bueno, ¿qué le diría yo? No, apague y vámonos. No, mentiras. Hermana Marta, sabía que, ¿cómo explicarlo?
sí sería buenísimo desarrollar el semillero. No como la super opción, pero aquí hay algo que sí me gustaría compartirle. Entonces su merced me dice que cuando se le invitaba a la predicación, usted va a la presencia de Dios, que es lo correcto, dobla rodillas y dice, Señor, dame un mensaje de acuerdo a la necesidad de la persona que está viviendo. Y realmente debería de ser así, que uno diga, Señor, ¿qué le digo a la gente? Porque para decir, vamos a mirar, hoy voy a predicar de esto es buenísimo. No es correcto. Lo correcto es ir a la presencia de Dios. ¿Pero qué con el semillero? Cuando exponen esa parte del semillero es porque usted va a la presencia de Dios y Dios le dice en oración, ¿sabes, hijita? La iglesia está pasando por esta necesidad. ¿Te acuerdas que allá en el libro tú tienes algunas citas bíblicas que te pueden ayudar a dar respuesta a esta necesidad? Y de allí la importancia de ese semillero, que cada idea que usted llega, usted anota en un cuaderno, tan, 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 y lo guardó, ya. Y cuando va a esos momentos de intimidad con Dios, Dios le recuerda cuál fueron sus apuntes porque usted va y mira. Entonces, de ahí que es importante tener el semillero, ¿sí? Pero no es la última opción, ni la primera siempre será ir a Dios. Nenji. Sí, de acuerdo con Samuel, yo entiendo de pronto el punto de vista que dice Marta, pero yo entendí que, digamos, el libro hacía esta observación más como por ver, como porque uno también vea como el crecimiento que ha tenido en cada mensaje, ¿sí? Entonces ahí hablaba como de ese proceso de la semilla, el tallo, el fruto, ¿cierto? Entonces lo que yo entiendo es que a medida que usted se va preparando, va leyendo, va conociendo más la Biblia, pues tiene más herramientas para enriquecer sus sermones, sus prédicas. Y sí, Dios da la sabiduría, pero yo pienso que también es importante uno mismo alimentarse, como el mismo libro nos decía, también hay que alimentar la parte intelectual y creo que eso se ve reflejado también en los sermones, en saberlo estructurar, lo que decía Samuel, tener el tiempo de ver el contexto, de analizar las palabras. Bueno, son muchas cosas que ya uno va conociendo que pues hacer un mensaje no es tan sencillo, ¿cierto? Entonces pienso que es más eso, como yo lo tomaría que es como el diario, ¿no? Usted va escribiendo todo y le va dando un orden, ya va teniendo varios diarios, su estilo de escritura va cambiando, la forma de profundizar, todo. Entonces lo veo más como por ese lado. Muy bien, y de hecho en el libro nos plantea la opción de que cuando usted anota y vuelve a esa cartilla o a ese libro o a ese semillero, usted dice, pero yo qué estaba haciendo, yo por qué escribí esto, si mire la respuesta estaba acá, yo en qué pensaba, oiga, no sé, es como abeja, ¿no? Que Dios me perdone todas las herejías que dije ese día porque uy, qué vergüenza. Y el semillero ayudará a que usted literalmente tenga que coger el cuaderno y tachar y decir, no, Señor, es tal cosa, y estudiar y repasar. Yo tengo como 4 cuadernos de así, ideas, cositas que me vienen y anoto, escribo. Y no es que los 4 cuadernos estén terminados, sino que a veces no encuentro uno y agarro otro, pero en varios cuadernos tengo así apuntes, cositas que yo digo, y cuando llega el momento de una predica, digo, ay, Señor, ¿en cuál de los 25 cuadernos tengo anotado eso, Señor? Entonces, el libro sí reta a poder tener pues como tal, un cuaderno específico, o le daba la opción de los que tienen computador, pues en su computador crear una carpeta, nombrarla por semillas, tallo, fruto, ¿sí? Y guárdelo en el disco duro porque el celular, el computador no, tampoco es eterno en el mundo. No, él también se daña y usted puede perder todo su trabajo. Entonces téngalo en un disco duro donde si se daña el computador, pues bótelo, deséchelo, pero salve el disco duro, ¿sí? Ahora, concluyo esta parte del contexto y el tema y es cuando está Jesús con sus discípulos y les dice, bueno, le hacen una pregunta y
y Jesús le devuelve la pregunta a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes quién cree que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, muy bien. Básicamente le dice, no te lo reveló ni sangre ni carne. Y entonces le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta afirmación estableceré mi iglesia, no sobre Pedro, que es lo que pasa con la Iglesia Católica. Y tienen la superimagen de Pedro con unas llaves y todos los que van a visitar Roma van y besan los pies de Pedro y de la estatua. Qué asco, digo yo al mismo tiempo. Imagínate cuántas bocas no han besado ese pedazo de piedra allá y uno allá. Pedrito lindo, Dios te bendiga, ya. No, ¿sí? Entonces, todo se salió de contexto, porque cuando Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, que es la confusión ahí, o sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Pedro significa piedra, roca, pero cuando Jesús habla de sobre esta piedra, es sobre esta afirmación en que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa afirmación se establecería la iglesia, no sobre Pedro. Y entonces la Iglesia Católica tiene una imagen muy fuera de contexto, porque la iglesia no se establece sobre Pedro. Pedro ni siquiera llega a ser papa. ¿Cuál papa? ¿Cuál papa? Más papa. Perdonada. Entonces, basado en ese texto que estás mencionando, ellos están aplicando el lenguaje literal, ¿sí? Muy bien. Ellos están tomando ese texto de forma literal, pero tergiversándolo, porque el texto sí debe ser tomado de forma literal, pero sobre la afirmación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Sobre esa afirmación literal se establece la iglesia. Entonces ellos lo sacaron un poquito de contexto para decir que es sobre Pedro que se establecería la iglesia y por eso Pedro es nombrado como el primer papa. Entonces, no, ahí está un poquito errada la parte de la iglesia católica. ¿Va a hablar, Nenji? Es que creo que tiene el micrófono abierto. Creo. Ya lo cierro. Gracias. Bien. Entonces, la importancia de un contexto, la importancia de identificar quién habla, la importancia de identificar si es literal o si es figurado, la importancia de identificar el antes, el después, todo dentro del texto que usted está leyendo, amado hermano, amigo, compañero. Ahora, lo otro que nos habla el libro es acerca de el misterio de la predicación. Oiga, eso de predicar es cosa tremenda. Y entonces arroja una pregunta al libro y es, ¿qué es la predicación? Sin mirar sus libros ni sus apuntes, mírenme aquí a la cámara, mírenme a mí estos ojos verdes que me tengo acá. ¿Qué es predicación? Quiero escuchar a alguien que me diga qué es predicación. Ahí sí lo dejamos al azar. Me aterro, o sea, tremendo. Bueno, es llevar el mensaje de salvación. Simplemente yo lo resumo simplemente con que predicar es llevar el mensaje de salvación, hablar de Cristo el que salva, hablar de testificar del Cristo que nos salvó. Seguimos hablando de las buenas nuevas que sigue siendo Él. Nos hemos complicado en el mensaje de la predicación poniéndole otras cosas, diría yo, porque si siguiéramos hablando de Cristo tendríamos nuevos, si siguiéramos hablando de predicación tendríamos más tiempo habría más personas para discipular, pero hemos olvidado la predicación, pensaba yo realmente viendo todos los ejemplos que ponían de Jesús cuando hablamos de esas palabras extrañas aquí más adelante. Yo decía, wow, simplemente nos olvidamos con tanta palabra, las palabras que están en el libro, las palabras que el autor nos expone aquí para exponer predicación, y yo decía, wow,
ya no predicamos casi, ya no predicamos. Sí, señora. Bueno, y pues el libro plantea que predicación es la comunicación de una verdad a los hombres. Y también decía que es el medio principal que Dios escogió para comunicar las buenas nuevas a través de la iglesia. Entonces, la predicación es ese medio que Dios escogió para que la iglesia diera el mensaje a las personas que necesitaban escuchar un mensaje de salvación, ¿sí? Ahora, si analizamos, la predicación ha tomado un giro, ya que no es solamente la proclamación de un mensaje para que el hombre sea salvo, sino que la predicación también es para fortalecer, animar a los creyentes en la fe. El Nuevo Testamento, vemos como la proclamación del mensaje es tan importante que lo hacían en las casas, lo hacían en las sinagogas, personalmente de tú a tú, en las plazas, con su vida de testimonio. Y lo importante de todo esto es que lo hacían llenos del Espíritu Santo. Para mí eso fue lo máximo en el libro. O sea, el libro está bueno, ¿no? Pero encontrar que diga que ellos hacían eso bajo la influencia del Espíritu Santo es lo máximo, porque decía, y hablaban con denuedo. Porque lastimosamente, ¿cuántos creen en la Trinidad? Si usted no cree en la Trinidad, por favor, sálgaseme de la clase, perdió la platica, nosotros no hacemos de reembolso de dinero, no, nada. Creo que todos creemos en un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Y muchas veces la predicación del mensaje solo se la atribuimos a Dios y a Jesucristo. Esa es la predicación del mensaje hoy en día. Dios, Jesús, Jesús, Dios. Pero poco se habla del Espíritu Santo, ¿sí? Perdón un segundo. Resulta que la iglesia en general, muy pocas realmente, le dan el lugar al Espíritu Santo, siendo que el Espíritu Santo es tan importante a la hora de la predicación. Si el Espíritu Santo no está, no hay nada, porque es el Espíritu quien convence de justicia, de pecado y de juicio. No es las palabras de ninguno de ustedes, no es la elocuencia o la oratoria que usted tiene, sino que es el Espíritu Santo. Ahora, muchas veces nosotros caemos en el punto de que predicamos, damos gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, pero al Espíritu Santo no le damos las gracias, nada, o sea, de él 100% perdidos. ¿Y qué ocurre? Muchas veces en nuestra oración decimos antes de predicar, a él no lo estamos mencionando, Señor Jesús, yo te pido que bendigas esta palabra, úsame, respáldame Jesús con tu poder, oh, aleluya Señor, y eso cambia uno la voz y todo, ¿cierto? Porque tiene que hablar con una voz más elocuente, porque estamos hablando con el Padre y con el Hijo, entonces uno no puede hablar con una voz corriente, ¿cierto? Y termina uno orando al Padre y al Hijo, pero al Espíritu Santo ni por las curvas. Muchos de los predicadores lo tienen en cuenta. Se olvidan del Espíritu Santo. Cuando los tres son tan importantes porque el Padre es quien creó, el Hijo es quien redime y el Espíritu Santo es quien santifica. ¿Ven la tarea de los tres? El Padre es quien crea, el Hijo es quien redime y el Espíritu Santo es quien santifica. Y ese mensaje que compartimos a las personas debe de llevarlos a que cambien su vida y quieran vivir en santidad para Dios. Pero si no hay Espíritu Santo, pues no hay santificación. Y ahí sí, dijo Rafael Méndez, ahí sí. ¿Qué hacemos, sí o no? Ahora,
Yo anoté una frase acá en negrilla y dice, para predicar debes estar lleno del Espíritu Santo. Si no es así, no hagas nada. Mejor no hagas nada. Si no hay llenura del Espíritu Santo, no vale la pena predicar. ¿Listo? Ahora, tengo aquí, dice, lo curioso de todo esto es que esos primeros cristianos tenían claro lo que dice Mateo, no le tuvieron miedo a la persecución, ni mucho menos a la muerte, ya que la recompensa era más que lo que podían imaginar. Entonces, dice en Mateo 16, oigan, no hemos leído así la Biblia, se toca leer la Biblia. No, sí, ya habíamos leído Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre del Eterno, recordando la canción. Dice Mateo 16, versículo 18, haciendo citación a lo que decíamos ahorita. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Entonces, es curioso ver que la predicación para la gente de la iglesia primitiva era tan importante que cuando Mateo dice las puertas del infierno no prevalecerán, no destruirán, no nos ganarán, ellos se lo tomaron tan literal que dieron su vida. Fueron capaces de morir por la causa del evangelio, ¿sí? Ahorita corremos que porque le van a cobrar impuestos a las iglesias. Uy, tremenda persecución la que nos está haciendo el diablo cochino ese que nos quiere cobrar impuestos en las iglesias. Señor, reprendo al Petrovsky ese, ¿sí? Entonces sacamos unas persecuciones absurdas cuando la iglesia primitiva supo lo que era la persecución, el morir, el entregar su vida. El Imperio Romano los perseguía a muerte, los metían en los coliseos y era el entretenimiento, que los leones los devoraran. Pero fue tanta la insistencia del cristianismo que en el siglo III nos plantea el libro, el Imperio Romano tuvo que aceptar la iglesia cristiana. No tuvo de otra. Aceptaron que los judíos se estaban extendiendo y la iglesia cristiana avanzó, creció, se multiplicó. Levántate, ensánchate porque tu gloria ha llegado, dice uno en los textos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque los primeros cristianos le metieron la fuerza a esto. No eran débiles, eran gente berraca. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos algunas palabras que era lo que me decía ahorita la hermana Marta, ¿sí? Entonces encontramos que queruso aparece 60 veces en el Nuevo Testamento y significa heraldo o embajador. Y la predicación era hecha por heraldos o embajadores. ¿Qué quiere decir eso? Personas que traen un mensaje que no es de ellos, es de otros. Hablaríamos de Juan el Bautista como un heraldo o embajador. Traía un mensaje que no era de él, sino que era un mensaje de otro. Y los primeros cristianos comprendían eso. Evangelizo, 70 veces significa evangelizar. La leo, 250 veces significa hablar o conversar. Y hablaron y conversaron y dijeron. Martúreo, 70 veces en el Nuevo Testamento y significa dar testimonio. Dialegomai, aparece unas pocas veces, significa dialogar y dialogaron unos con otros. Cantágelo, significa hablar valientemente, sin miedo, sin titubear, sin balbucear. Y los primeros cristianos sí que sabían de eso. Hablaban sin miedo, no le tenían miedo al Imperio Romano. De hecho, en la escatología o escatología se habla de que para el judío en ese entonces, el primer siglo, el emperador Nerón y todo ese tipo de personas que cometieron persecución contra ellos, para no decir, ahí viene el emperador, decían, ahí viene la bestia, ¿sí? Entonces decían, pilas con la bestia, y el libro de Apocalipsis habla mucho de la bestia, entonces no es que sea una bestia y voy a venir, no. Cuando habla de la bestia, habla de un personaje
un hombre probablemente, no sabemos, pero eran los términos en los que hablaban los judíos. Pilas que la bestia está cerca. Es como usted y yo, ¿no? Pilas que nos cayeron los tombos, como dice el TikTok. Agarren las cosas, nos cayeron los tombos, ¿sí? Hay un idioma y un lenguaje que nosotros como colombianos comprendemos, al igual los judíos. Entonces, digamos que devolvámonos un poquitico a lo anterior y es identificar palabras claves, reconocer cuál era el idioma, el dialecto, la forma de ellos expresarse. Ahora, hay muchas razones por las cuales predicar. Entonces, cada uno de ustedes me va a dar una razón por la cual se debe predicar. Y arranco con Alondra Chacón. Ahí sí, ¿quién la manda a estar de primera? Ahí está escribiendo. Tan juiciosa, ¿no? Una razón por la cual debemos de predicar. Lo que pasa es que yo no estoy muy familiarizada con este Zoom y estoy en el computador de Cristian y este es gigante, entonces ya tengo cansada la cabeza de tanto mirar hacia arriba. Ah, bueno. Pues una razón por la cual se debe predicar es para poder alcanzar a los perdidos, ¿no? A las personas que necesitan salvación. Entonces, Jesús hizo ese anuncio público de esa misión y de su mensaje al ser humano. Entonces, yo creo que una buena razón para predicar o movernos a misericordia, seguir haciéndolo hoy en día es pues para seguir comunicando la verdad, que la verdad es Jesús, que es el Evangelio, por amor a esas personas que no la merecen, que necesitan ser alcanzados o necesitan salvación. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales se debe seguir predicando. Ok, hermana Marta. Bueno, porque en un mundo en el que vivimos necesitamos contarle a la humanidad, a los que nos rodean, a los cercanos y a los que no, que haya alguien que interesado en salvarles, en cambiar historias. Porque Él nos da salvación, que es vida eterna, pero soy una mujer plenamente convencida que también nos cambia aquí en la vida, en la tierra. Entonces necesitamos seguir anunciando esa buena noticia. Muy bien. Nenji. No se escucha. ¿Ahí sí me escuchan? Yes. Porque es un mandato de Dios y está como la gran comisión. ¿Sí? Listo. Muy bien. Hermana Aleida y después hermano Diego. Una razón. Bueno, buenas noches. Yo me uno a lo que estaba diciendo Nengi, también tenía esa respuesta de que Dios nos lo dejó como mandato. Él nos dio esa comisión de ir y predicar su palabra porque Él quiere salvar a todo el mundo, o sea, Él quiere que toda persona se arrepienta y el sacrificio de la cruz fue para todos. Entonces es un mandato que debemos tener presente y que debemos obedecerlo. Ok. ¿Ahora yo? Sí, claro. Por unanimidad. Bueno. Con el orden de ideas, creo que, bueno, el Señor nos envió a toda criatura, pero también a poder ayudar a todos aquellos que ya no están. Entonces, Dios nos ha dado el mensaje de la misericordia y la reconciliación para poder ir por todos aquellos que hoy, un día estuvieron con nosotros luchando mano a mano y que hoy ya no se encuentran. Entonces necesitamos llevar la palabra de Dios nuevamente y reevangelizar a nuestra iglesia. Ok. Kate, su merced escriba la respuesta. Porque una razón por la cual debemos de predicar, ¿listo? Y la hermana Aida Rojas, si está ahí, también para que nos responda, encienda la cámara o el micrófono y nos diga una razón por la cual debemos de predicar. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, señora. Pues yo creo que la razón más importante es pues la salvación. O sea, definitivamente la salvación del alma
el amor que el Señor Jesucristo dio por mí, también yo darlo a otros, como dice la palabra, para poder dar y tener ese amor por aquellos que el Señor quiere alcanzar. Le pido todos los días eso al Señor, que me dé ese amor por aquel que necesita, por aquel que quiere buscar de Cristo. Entonces esa es una razón principal, es la salvación del alma. Ok, listo. Gracias. Yo considero, hay un texto que dice que más el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo considero que una razón por la cual es importante predicar es porque conmigo ya lo hicieron. Y si lo hicieron conmigo que no lo merecía, ¿por qué no otros, no? Otros que también merecen, necesitan escuchar, porque pues es que Dios quiere que todos sean salvos. No tenemos a un Dios tirano, tenemos a un Dios que es misericordioso y desea que todos sean salvos. Y esa es una razón vital, importantísima. Si lo hicieron conmigo, ¿por qué los demás no tienen la oportunidad de escuchar ese mensaje de salvación? ¿Sí? Ahora. Finalizo. Ya me dieron ingreso desde el celular. Bueno, bienvenido. Una razón importante es, pues, la salvación es lo principal, ¿sí? Pero siento que esa predicación es importante para las personas que me rodean, porque he visto cómo Dios ha transformado mi vida y la de mi familia, mi esposo, mis hijas, y he visto que es un Dios verdadero, que nos ha permitido cambiar muchas cosas que de pronto sin entregarle la vida a Él no hubiese sido posible. Entonces es mostrar ese verdadero amor y enseñar que Dios... Se nos fue. Bueno, finalizo con algo. ¿Hay alguien aquí? Si estás aquí, da 2 golpes. Si no estás aquí. Ese es el problema del Wi-Fi, por eso estaba conectada el computador. Ok. Listo. Bueno, finalizo con algunas cositas puntuales. Dice que, bueno, a mí me parece tremendo leer en el libro que Jesús no usaba los medios políticos, no hacía grandes actividades, no hacía eventos de cultura o de acción social para ganarse a las personas. La forma en cómo Jesús se ganó a las personas era predicándoles el evangelio, sin necesidad de eventos. Y hace un tiempito tuve ahí como una discusión, bueno, un debate. Nosotros no discutimos ni esas cosas, ¿no? Un fuerte debate en donde pues plantean que ¿cómo decirlo? Claro, esto no es de nuestra iglesia, ¿no? Es de otra iglesia. Para que Solo dilo. Digamos que no, para que no empiecen ahorita porque uno es tremendo y empieza a especular, ay, ¿con quién habrá dicho eso? No, o sea, no es de la iglesia, no lo conocen, ¿listo? Y yo hablaba con la persona y le decía, las personas necesitan conocer a Jesús, experimentar a Jesús, y si es necesario hay que hablarles de Jesús en cada una de las reuniones, decirles que el Espíritu Santo los ama, que Él quiere llenarlos por completo. Y esa persona me decía, sí, pero es que también hay que ver que muchos de las personas llegan a nuestras iglesias con problemas de autoestima, con situaciones de depresión, de tristeza, y hay que darles charlas de superación, hay que darles charlas para que ellos se levanten. Y entonces decía yo, no, es que Dios es suficiente. No necesitamos
un evento, no necesitamos una charla de decir, tú eres un campeón, el Señor te va a levantar, porque no, o sea, no se trata de eso, se trata de la predicación del evangelio, y a través de la predicación del evangelio influenciada por el Espíritu Santo se transformarán vidas, porque es que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, no el evento, no las luces en la iglesia, no la actividad en el parque. Y aquí, digamos, sí, no es en los grupos familiares hacer la super actividad para llamar a las personas para que el grupo se nos llene, porque es que no nos están llegando almas al grupo familiar, solo tenemos 3, hay que hacer un empoderamiento aquí en el sector para que lleguen personas. No es eso, es el Espíritu Santo. Y Jesús usaba el mensaje del evangelio y las personas llegaban. Pedro no hizo Cristo ascendió y Pedro no dijo gran conferencia con Pedro, el discípulo de Jesús. Ven, trae a tu familia, trae a tus hijos porque habrá alimentación para muchos. No, simplemente empezó a hablar con denuedo, influenciado por el Espíritu Santo, se convirtieron 3,000. Entonces, la importancia de que en la predicación no sobresalgan las actividades, sino él. Hermano Diego. No, lo tiene apagado. El Espíritu Santo es integral y Él sabe qué necesita cada persona. Entonces, cuando nos rendimos ante Él, Él hace la obra milagrosa en cada una de las personas. Yo terminé discutiendo y al final yo dije, Señor, pues si esa es su estrategia y su herramienta y si tú la respaldas y apruebas, bueno, ya yo no digo nada, pero la Biblia me enseña que las personas se ganan a través del mensaje del evangelio. Y el libro hoy me lo recordaba, yo dije, es el evangelio, es el poder transformador del Espíritu Santo. Entonces finalizo ahora sí, así son los pastores, ya para terminar y se demoran 2 horas más. Hermana Marta. Pues mi pastor Samuelito, me gusta porque usted dijo en algún momento que habló de la persecución que hizo que la gente tuviera que esparcirse, pero no se esparcieron básicamente a buscar títulos, no se esparcieron a nada diferente que de manera muy personal, dice la palabra, con su testimonio personal de lo que ya el Salvador había hecho en sus vidas, en lo que tiene que ver lo que el Espíritu Santo les mostró, fue donde crecieron. Sí, el libro de los Hechos está basado básicamente, nos dice el autor del libro y nosotros lo hemos leído, en un crecimiento que fue gracias al esparcimiento y gracias a la persecución. Se convirtió en no necesito ir a galladas, no necesito estar en grupo, no necesito pararme en un altar, no, sí, lo que su mes está diciendo, no. Es ir uno a uno a decirle a otro o a otra, bueno, a otra, porque si voy a otro ya sabemos que se pueden haber problemas, a otra, en el caso de hablarle del Salvador, del que me salvó a mí, y explicarle con mi vida qué fue lo que me hizo, qué fue lo que salvó, pero con la salvación que me causó aquí en la tierra, porque Él me salvó a mí aquí en la tierra. Ahora yo les hablo a ellos de que ahora me salvó y voy para la eternidad con Él. Entonces me gusta porque dice aquí, voy a leer, yo creo que todo lo leímos ya en la página 117, que no existe ninguna indicación de estos creyentes, a quién se refiere el autor, a los de Hechos, a los que lo hicieron de manera muy personalizada, única, enamorados y apasionados ellos por su Salvador. No existe que predicaron, no existe indicación alguna que estos creyentes que predicaron fielmente el evangelio fueron reconocidos formalmente ni como clérigos profesionales por los ancianos de Jerusalén, tampoco estuvieron asociados con el ministerio del púlpito o con la predicación pública. Ellos sencillamente fueron y anunciaron el evangelio y hablaron de un Cristo que estoy yo, que es lo que yo digo, gritaban, hacía grito entero, proclamaban, porque es gritar, Él cambió mi vida y voy para la eternidad a encontrarme con mi Salvador. Entonces, bonito eso, ¿no? Bonito, le vuelve a despertar a uno una pasión que estaba como medio dormida. Listo, yo iba a decir justamente eso, digamos, los primeros cristianos
nunca se fueron detrás de un título, nunca se fueron detrás de, es que yo soy el pastor, no. Simplemente su testimonio y su amor y convicción los llevaban a compartirle uno a uno, grupos, sinagogas, plazas, mercados, y así se extendió la iglesia. Ahora, el libro sí finaliza con algo y dice el modelo del Nuevo Testamento. No. Bueno, sí, leo esta parte. Dice, la predicación siempre estuvo sujeta a Cristo, a su obra salvífica, al perdón de pecados. A esos temas estaba sujeto el evangelio. No todos los que fueron esparcidos fueron predicadores de púlpitos o escenarios. La mayoría de ellos solo se fueron de pueblo en pueblo, murmurando, no de murmurar, sino de susurrar, de hablar el evangelio, testimonio personal. Y hay un último punto del libro que dice, histórica y actualmente eficaz. Termina el libro. Y entonces, sí nos dice Corintios, que renovados y transformados y que no nos... Se me fue el texto. No lo busco porque si no les digo una herejía fuera de contexto y ahí sí, me ponen aquí me sacan de este curso. Sé que es Primera de Corintios algo, 13 si no estoy mal, o 12. Primera de Corintios 2 del 1 al 5. Donde dice renovado según vuestro entendimiento. Samuelito, creo que es Romanos 12:2. Ese. Es Romanos 12:2. Sí, señora. Qué bueno tener gente así como ustedes, ¿sí ven? Es que esa es la palabra que el Señor me dio a mí desde el principio. O sea, esa es como mi... ¿Sí? Romanos, que se me dijo. Dice, Es eso, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Listo? Entonces, renovados. Y allí apunta el libro Histórica y actualmente eficaz. Tenemos herramientas por montón. Castillo del Rey tiene un lema, visión, misión, bueno, es como todo, dice, alcanzar a todos los niños y jóvenes de Colombia y el mundo entero con el mensaje de que Cristo sana, salva y pronto viene, utilizando todos los medios que estén a nuestro alcance, formando discípulos llenos del Espíritu Santo. Y hay algo que me parece vital ahí, es utilizando los medios que estén a nuestro alcance, ¿sí? Entonces los medios que usa Castillo del Rey, coreografías o cantos con movimientos, payasos, títeres, mimos, zancos, bueno, infinidad de recursos que usa Castillo del Rey, ¿sí? Pero los recursos no son los que convencen. Los que convencen son el Espíritu Santo. Y por eso termina diciendo, formando discípulos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y pues hoy en este siglo XXI debemos de tener presente que hay muchas formas de predicar. Está la radio, la televisión, el mismo celular, hay miles de formas, pero sin perder la esencia que es el mensaje de Jesucristo. Eso es todo lo que dice el libro. Hay muchas herramientas, pero la herramienta no es el objetivo final. El objetivo final es Jesucristo. Y lo que yo le dije ahorita, si no vas a predicar lleno del Espíritu Santo, mejor no hagas nada. ¿Listo? Si usted no está lleno del Espíritu de Dios, mejor no haga nada. Y si lo hace, pues, si hay resultado, eso es pura misericordia de Dios, porque es que Dios ama también a los que están escuchando, ¿sí? Y a veces Dios respalda por amor a los que están escuchando, porque si fuera por nosotros dirían, no, pero ¿qué es lo que está predica aquí? ¿Y quién le dijo esa burrada? ¿Quién le dijo eso? ¿Yo? ¿Sí? Entonces el amor de Dios es grande por nosotros. Y entonces así terminamos el día de hoy. Recuerde que para tener una buena predicación del mensaje es necesario leer los contextos, es necesario identificar quién habla, es necesario leer si es figurativo, literal
si es la forma en cómo está escrito, si es una poesía, si es un texto, una narrativa, bueno, identificar todo dentro del texto. Y por eso usted estudió hace ya casi un año cómo entender la Biblia. Si no se acuerda, pues lea de nuevo el libro, porque ahí está cómo entender la Biblia y nos habla de todos esos géneros literarios. Cierre sus ojos y órele a Dios en esta noche y si es necesario reconocer que a veces hemos sido más influenciados por el mundo a la hora de predicar que por el mismo Espíritu de Dios, entonces es necesario reconocer y pedir perdón. Si lo está haciendo bien, lo felicito. Siga así, nunca cambie. Amado Señor, en esta noche estamos agradecidos por enseñarnos, por instruirnos, por seguir capacitándonos en el conocimiento de la verdad que es tu palabra. Sabes, Espíritu de Dios, muchas veces uno cree que te contrista solamente por haber pecado, pero uno también te puede llegar a contristar cuando te deja a un lado en medio de una enseñanza, de una predicación, inclusive cuando en nuestras oraciones diarias ni siquiera somos capaces de mencionarte por ahí en nuestra oración. Y eso también te pone triste, porque así como el Padre y el Hijo, tú también eres importante en medio de esta relación. ¿Sabes, Espíritu Santo? Yo te pido que a partir de hoy pongas en nosotros esa identidad de querer predicar el mensaje del Evangelio, el Evangelio de Cristo, el que Cristo sana, el que Cristo salva, el que Cristo viene, el que Cristo redime, limpia. Ese es el mensaje que queremos predicar de que tú eres quien nos santifica, Espíritu Santo, que tú eres quien nos enseña a vivir día a día de la manera correcta, hasta el día en que Cristo venga por su iglesia y nos encuentre santos. Señor, gracias por este libro que estamos estudiando, bueno, que mis hermanos están estudiando. Yo te pido que sigas colocando en ellos ese amor y esa pasión por estudiar, por capacitarse, por leer, por ver en la palabra algo tan delicioso, Señor. Es tan agradable estar sumergidos al interior de tu palabra. Ayúdanos a no caer en herejía, eso sí, Señor, porque por lecturas rápidas y banales sacamos conclusiones terroríficas, conclusiones que nada que ver con el tema, Señor. Guárdanos de la herejía, guárdanos de caer en esos errores y en esos vacíos, que podamos comprender la palabra porque la estudiamos como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de bien, dice Timoteo. Muchas gracias, Señor. Bendigo a cada estudiante de la Global, los que no se pudieron conectar por diferentes circunstancias, que puedan ver el video cuando lo suban por allá a la plataforma de YouTube, Señor, que puedan verlo y no perderse la clase del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, feliz noche, que la pasen rico, coman si no han comido, si ya comieron, vayan a la cocina y vuelvan y coman. Mejor dicho, pásenla bien. Dios los bendiga, aquí estoy con mi esposita, un saludo.